y disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones, con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural. Hoy reza el texto constitucional. Para nosotros, la realización de este foro es fundamental. Buscamos a través de una discusión con los expertos, una discusión cercana a la academia, a los investigadores, pero sobre todo muy cercana a los órganos de gobierno, en este caso particular la Secretaría de Cultura, la encargada de implementar las políticas públicas culturales de la ciudad, de la Comisión de Derechos Humanos Capitalinos, la encargada de vigilar que se respeten, que se vigilen los derechos culturales de los ciudadanos, pero sobre todo con la comunidad, con ustedes, con los ciudadanos, podamos tener un diálogo que derive en una reflexión y que es un punto de partida para una serie de reformas concretas en materia legislativa. Este foro es el principio de una serie de eventos, una serie de reflexiones que tendremos encaminadas a armonizar el marco jurídico en materia cultural capitalino, sobre todo desde la perspectiva de derechos culturales. Queremos que el resultado sea ampliamente legislativos claros. El compromiso es una revisión a fondo a todo este marco legislativo y que al final, por menos de este año, podamos tener una ley más acorde a lo que los ciudadanos, a lo que los capitalinos necesitamos, que garantice el derecho al acceso y al ejercicio de la libre cultural. Bueno, quiero decir que felicito la iniciativa del diputado Mercado por varias razones. La primera, porque se da en el marco de esta semana, que apenas el martes conmemoramos el Día Internacional de la Diversidad Cultural, el Diálogo y el Desarrollo, que me parece es relevante porque marca un parteaguas importante en la manera en la que se ha entendido a la cultura de términos generales. Incorporar el término diversidad plantea la necesidad de entender el tema de la cultura y las distintas expresiones culturales con criterios de equidad, con criterios de inclusión, con criterios, digamos, de igual valor, de manera tal que eso está también en línea directa con la necesidad de superar esquemas en los que veíamos jerarquías en la cultura, ¿no? Esquemas en los que expresiones culturales no occidentales, por ejemplo, eran vistas como de menor calidad, de menor jerarquía, lo cual tenía repercusiones importantes, ha tenido repercusiones importantes, no solamente en términos de menosprecio de la propia manifestación cultural, sino de quienes la encarnan, sino también en términos de los espacios públicos para efectos de competir pues, con las bellas artes. Algunas cosas yo creo que están dando como una vuelta de tuerca que no creo que sea una casualidad. No es gratuito que hoy hablemos de la cultura como sentido social en todos los ámbitos, que pueden ser nada más en ciertos contextos de izquierda, ahora es en todos los casos. No es tampoco casual que se estén dando estos foros sobre derechos humanos. Curiosamente, nuestra Constitución fue avanzada en ese sentido, y yo creo que estas garantías como derecho, los actuales derechos, la maravilla producidos en derechos humanos y la de 2009 en derechos culturales son de avanzada, porque en ese sentido nosotros podemos congratularnos de que si algo ha habido históricamente en línea, olvidémonos de las definiciones, todas las que ustedes quieran, todas saben. Lo que importa es cómo podemos realmente cumplir con estos mandatos en las distintas instancias, en la academia, en el gobierno, en las legislaturas. Todos vamos hacia adelante y todos hemos avanzado si nos escuchamos mejor. Yo creo que sin estas posibilidades de retroalimentación es imposible.
no tener los recursos suficientes como para avanzar. ¿En qué sentido? En poder ser realmente, en el caso del gobierno, la instancia facilitadora, la instancia que permita el desarrollo de la cultura donde quiera que se venga, no llevar cultura, desarrollar cultura, la que corresponde a cada uno de los grupos humanos, y ahí respeto absoluto a la diversidad. Y no hablemos de estas ciudades que merece tanto justamente para desarrollar tanto talento. Y muchas veces hace falta el apoyo, hace falta la ayuda para todo, para nuestra gastronomía, para nuestras tradiciones, para nuestras distintas formas de ver las fiestas patronales, todo lo que nos hace distintos, diversos y únicos en el mundo entero. Los derechos humanos entonces han pasado por una segunda etapa de agitación. La primera fue la que se deriva de la crisis de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, y un paradigma de ilustración, un paradigma de racionalidad responde ante eso. La segunda es la misma Guerra Fría que tiene esto, y hay un tercer momento que es el que estamos viviendo a partir, digamos, del año 89, que es imposible fijarlo con precisión, que es una vuelta distinta al paradigma de la ilustración, que es un paradigma universalista, igualador, homogenizador, por un paradigma basado en la diferencia, basado en la aceptación de que somos personas incompletas y que necesitamos de el diálogo con otras culturas para poder ser individuos plenos. Pero también es igualmente progresista el paradigma de la diversidad, el paradigma de ser aceptado tal y como somos, de sentirnos que nos estamos completando junto a nosotros. Y la gestión moderna de los derechos humanos es precisamente el equilibrio entre uno y otro, entre ser universales y ser personas que diversas nos completamos con otros. Por eso todas las declaraciones modernas después sobre derechos culturales o derechos humanos o sobre patrimonio dicen: nadie puede apelar a la diversidad para violar los derechos humanos. Es evidente que los organismos internacionales han quedado muy rezagados, ¿verdad? Y que están fuera de foco frente a el dinamismo que observa, en este caso, un sector cultural, por llamarlo así, a nivel mundial, ¿verdad? En el que hay una gran cantidad de jugadores y que todos esos bienes y servicios, productos culturales, tangibles o intangibles, tienen y son objeto también de una aplicación no solo de los derechos humanos, sino además, puedo decir, el tema que nos convoca, que son los derechos culturales, particularmente que me preocupan los derechos económicos, ¿no? Ahí, por su parte, el legislativo, particularmente lo que es la Cámara de Diputados, ¿verdad? Y en lo que podría ser en un momento dado la propia Cámara de Senadores, pues prácticamente tampoco han hecho gran cosa, y la impresión que tengo es que no lo van a hacer. Es decir, no está en la agenda, no está en el radar, no está puesto en la mesa de discusión, y me temo que va a pasar otra legislatura más federal en la que no vamos a tener grandes posibilidades de lo que nosotros hemos llamado las reformas culturales o la reforma cultural, y que es una visión integral en la cual se atacan diferentes frentes al mismo tiempo o de forma paralela, ¿verdad? A efecto de lograr una serie de transformaciones de orden legal que sabemos que más allá de que se puedan quedar como letra escrita, como está ocurriendo ahorita con el cuarto, bueno, al final son procesos que se tienen que hacer, que se mandatan, que se supone que se deberían de cumplir y que se supone que deberían de haber sanciones porque no se hacen. Sin embargo, pues ahí siguen esperando. Quiero agradecer muchísimo la invitación al diputado Fernando Mercado también. Creo que el compromiso que se ha tejido a lo largo de estos meses con respecto a la cultura en la Ciudad de México, que sea
más verbo que sustantivo, creo que ese es un paso importante, ¿no? Aterrizar, cómo hacer realidad o cómo poder concretar de alguna manera estos nuevos derechos que se están reconociendo constantemente. Los nuevos derechos que se reconocen, inclusive los culturales, cuesta garantizarlos. O sea, finalmente tiene que salir del bolsillo de alguien, de la iniciativa privada, de la sociedad civil, de nuestros impuestos, para poder financiar políticas públicas que faciliten, promuevan, generen las condiciones suficientes y necesarias para que la cultura se desarrolle, crezca, se reproduzca, no muera, sino continúe creciendo. Y esto es muy importante porque es la parte que se nos olvida constantemente. Exigimos más derechos, creemos que tenemos más derechos y eso es positivo. Sin embargo, se nos olvida la otra parte, cómo garantizarlos desde el punto de vista material. Y ese es un reto bastante importante que se tiene en la Ciudad de México y debemos de considerarlo porque debemos todos en conjunto, sociedad, colectivos, organizaciones sociales, iniciativa privada, medios de comunicación, etcétera, hacer que la cultura sea una prioridad. Las diversas definiciones de cultura que son múltiples, así multiculturales, realmente también se plantea muy claramente que es la suma de significados como tal, ¿no? Significados propios, en función de la cual los seres humanos interpretan su existencia y experiencia, así como conducen sus acciones. La estructura social, que como tal, como sociedad, es la forma que asume la acción, la red de relaciones sociales existentes. La cultura y la estructura no son entonces sino diferentes abstracciones de los mismos fenómenos. Entonces mi pregunta inmediata fue ¿cómo plantearles a ustedes esa necesidad que tenemos los pueblos y los barrios originarios de que sea reconocida la cultura propia, pero no como un derecho individual, no como una abstracción, sino como una realidad de los pueblos y además la necesidad de poder compartir con la propia sociedad la riqueza cultural de los pueblos? Pero desde mi modesto punto de vista, así como existen los pueblos comunitarios, a lo largo y ancho del archipiélago urbano existe una multitud heterogénea, multidimensional y diversa, compuestas por cientos de grupos informales y colectivos de creadores, artistas sin renombre, profesionistas, desempleados, receptores del trabajo precario institucional o excluidos del sistema oficial de cultura, quienes una vez más han quedado fuera, al menos ahí sus derechos. Nosotros no estamos en contra de las leyes que son de puras buenas intenciones, pero creo que el DF tiene muchas y que no dejan de ser más que letra muerta. El reto de esta legislatura es impulsar una legislación responsable que considere no solo un catálogo claro, es una cartilla de derechos, sobre todo que permiten el ejercicio de la propia cultura, sino además que tengan un ámbito de aplicabilidad que generen obligaciones por parte del gobierno, en este caso en particular las autoridades que hacen la política cultural, etc. Se va a tener una memoria, ahí pedimos una versión escenográfica precisamente porque nos interesa mucho que posteriormente esta información pueda ser o pueda estar al alcance de todos ustedes para que recuperen las ideas o las inquietudes que aquí están teniendo.